Hola, quiero comenzar una serie de mensajes y de reflexiones basados en el mensaje a las 7 iglesias que conocemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Allí hay 7 iglesias, parte con Éfeso, Sardis, Tiatira, Filadelfia, y las nombra todas en el capítulo 2 y 3. Son 7 iglesias reales que existieron. Y el Señor tiene un mensaje para cada una de ellas. Y yo quisiera hoy día hacer una introducción al mensaje de la iglesia de Éfeso. Pero antes de esa introducción, hacer una introducción general a las 7 iglesias. Hay 2 iglesias que eran buenas, como por ejemplo Esmirna y Filadelfia. Habían 2 iglesias que eran muy malas, que eran Sardis y Laodicea, y habían 3 iglesias que eran en parte buenas y en parte malas, y ahí entra Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Son 7 iglesias, 2 iglesias aparentemente buenas, 2 iglesias aparentemente malas y 3 iglesias que están entre lo bueno y están entre lo malo. ¿Qué decir de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era una iglesia que tuvo su origen a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo 3 años estuvo en la iglesia de Éfeso. Allí predicaron grandes hombres de Dios. Allí pastoreó Timoteo. Es decir, esta iglesia de Éfeso es una iglesia que tiene un rico génesis, un rico comienzo, con grandes hombres de Dios. Esta carta es especial para los días de hoy, para que la iglesia también de alguna manera se analice. Porque esta carta parte reconociendo características tremendas que tenía la iglesia. Una iglesia esforzada, una iglesia trabajadora, una iglesia que no desmaya, una iglesia que probaba la falsedad, etc. Una iglesia con tremendas características. Pero Dios tiene un reproche para esta iglesia. Y el reproche para esta iglesia de Éfeso es que Éfeso, has dejado tu primer amor. Éfeso, iglesia, has dejado tu primer amor. Mis queridos hermanos, Pablo fue el que fundó esta iglesia, ya lo hemos dicho. Él luchó contra fieras allí en Éfeso. Timoteo fue el primer pastor que tuvo esta iglesia. Habían hombres destacados como Onesíforo, por ejemplo. La iglesia de Éfeso, sin embargo, a pesar de tener tan buen comienzo, a pesar de tener tan buenas características, era una iglesia que había dejado su primer amor. Y sobre esto estaremos hablando en la próxima reflexión. ¿Qué es dejar el primer amor? ¿Por qué este reproche tan severo a la iglesia? Y que Dios nos ayude a nosotros hoy, que somos iglesia, para que en verdad la motivación del amor nunca la perdamos. Continuamos mañana. Que Dios le bendiga.